Bienvenidas y bienvenidos a esta clase introductoria de las lunas en el tarot Rider Waite Smith por Dani Tarot y Azabeth. El objetivo de esta mini masterclass es conectar con tus ciclos emocionales. ¿Por qué, Dani? Porque vamos a aprender sobre cómo la luna está inmersa acá en distintas cartas de tarot y bueno, muchas de ellas quizás las podemos ver en forma visible, pero acá vamos a hacer algo que nos encanta, que es mostrar ciertos secretos que tienen estas cartas, porque hay algunas cartas que tienen energía lunar, pese a que no tienen el diseño con una luna como tal. Claro, son nuevas codificaciones que vamos a proponer para ustedes. También vamos a hablar de tiempos asociados a estas cartas lunares. Por supuesto, somos tarotistas, tarólogas, tarólogos. Vamos a presentar propuestas de lectura práctica en torno a esta temática, sobre todo porque muchas veces nosotros no sabemos cómo nos sentimos. Pasan nuestras lecturas con nuestros consultantes que nos dicen, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, y por ahí este objetivo de esta mini masterclass es ayudarte a llegar a esta profundidad que muchas veces la luna sugiere. Porque en astrología dicen que la luna es mirarse hacia adentro, es un mar de emociones y aquí estamos nosotras para ayudarte con ello. Antes de comenzar nuestra masterclass de hoy, te invitamos a seguirnos. En primero @sabet, donde pueden encontrarte y seguirte, y por otro lado también en @danitarot. Y si les gusta esta charla, alguna de las tiradas, alguno de los secretos que vamos a revelar, Así que ya saben, saquen las fotos a el dispositivo en el cual ustedes están recibiendo esta masterclass y nos arroban para así difundir el buen tarot al mundo. Antes también de comenzar, queremos invitarlas e invitarles a suscribirse a nuestro sitio web talleresdetarot.cl y por supuesto ahí van a encontrar toda la información sobre nuestras masterclass específicas de tarot, que hacemos exclusivamente solo una vez al año. en este caso, por ejemplo, de talleres de tarot con luna, también tenemos talleres de tarot y astrología, tarot y abundancia y prosperidad, entre otros. Las y lo estamos esperando para que sean parte de nuestra comunidad. Y por supuesto, al suscribirse van a tener acceso a información exclusiva, pero también a promociones exclusivas en torno a estas masterclass. Y ya estamos por empezar, ¿cierto, Dani? Ya tenemos que empezar, sabemos que estamos aquí todas y todos muy ansiosos, Sí. ansiosos de recibir esta nueva información. Y la primera pregunta que teníamos para ustedes es, ¿cuáles son las cartas que tienen luna, o sea, el dibujo de una luna en el tarot Rider Waite Smith? Por supuesto, acá ya hay un spoiler, están las Sí. 6 cartas que literalmente muestran una luna, pero la pregunta que tenemos para ustedes es, ahora ya, ¿logran ver estas lunas? ¿Las tienen ya identificadas? Les vamos a dar algunos segundos ahí para que las miren y las ubiquen para ver si efectivamente las encontraron todas. Y, Dani, ¿hay alguna que te sorprendió aquí? A mí, lo personal, siempre me sorprendió, bueno, el carro en un inicio me costó muchísimo y el rey de espada, por supuesto. O sea, yo no identificaba a simple vista la luna hasta que después empezamos a profundizar mucho más en este estudio. A mí también me pasó, sobre todo con el rey de espadas. Y en este caso, ahora les vamos a mostrar un detalle, por supuesto, acá explícito de dónde están las lunas ubicadas en estas cartas. Y además vamos a ir comentándoles qué significa en concreto esto. Dani, ¿quieres partir? Comencemos, porque la primera carta es la carta de la sacerdotisa, que evidentemente uno ve esta gran luna, la cual este personaje está pisando, que significa una luna creciente. Y se dice que es la reina de la luz prestada. ¿Por qué? Porque es la luz de todos, que la sacerdotisa viene a iluminarnos con este conocimiento, con todas estas emociones y toda la sabiduría interna que ella ha cultivado, sobre todo a nivel emocional, por el color que tiene su ropa. También tiene una corona lunar. ¿Por qué? Porque esta corona está reflejando el símbolo de la triple diosa, que si bien puede ser que esté cortado porque está justo como en la parte de la corona, arriba pueden ver este símbolo reflejado completamente. Y bueno, y está pisando esta media luna, por lo que se dice que ilumina la información que quizás no puede ver y nos puede invitar a revelar esos secretos que están detrás de estas cortinas.
Seguimos avanzando con la carta del carro, donde observarán que tiene dos hombreras con forma de luna. Estas hombreras también están conectadas con estas famosas máscaras del teatro que ustedes tienen que haber visto por ahí, donde una de ellas está feliz y la otra no tanto, ¿no? La otra está triste. Y la verdad es que nosotras y nosotros somos lunáticos. ¿Qué significa ser lunático? Pasar por distintas fases, ¿no? Y eso implica de que este personaje que se está abriendo a la vida, por supuesto, va a cambiar de emociones a veces de manera abrupta. Y por eso estas armaduras marcan aquello. Porque el carro muchas veces se puede asociar a una persona adolescente, alguien que adolece, alguien que está en un proceso de entenderse. Y eso puede implicar una cierta forma bipolar de manifestarse ante la vida y por eso estas armaduras están hablando del proceso de que eso de alguna manera le va a ayudar a formarse como persona, ¿no? Entonces, el carro, en el caso de los mazos que vienen a partir de 1808 en particular, que surgieron de la Golden Dawn, mucho más emocional, porque antiguamente, si tú ves las cartas del carro de tarot más antiguo, era mucho más rígido, más duro. Acá quisieron considerar que el carro es más sensible, es más un adolescente emocional, que de alguna manera está en un proceso de entender sus emociones. Después continuamos con la carta de la luna como tal, que muchas veces cuesta a veces identificar esta luna porque como está este sol también acá, como que la gente muchas veces se confunde. ¿Y por qué? Porque esta carta finalmente lo que refleja es un eclipse. ¿Un eclipse de qué? Un eclipse lunar, en el cual siempre tienden a ocurrir cuando hay lunas llenas, entonces como cuando la luna también está recibiendo como toda esta energía del sol. Y acá en este caso esta carta de la luna está iluminando la naturaleza como animal de cada persona y por eso está reflejado también estos personajes acá que a veces son como esta sensación o en la naturaleza más animal que podemos tener cada uno y nos pone en contacto con nuestras emociones. Literalmente se dice es que este personaje, que puede ser un cangrejo, una langosta, está saliendo de este lago o mar y en el tarot sabemos que el agua... En los lagos, en el mar, ¿qué son? Son todas las emociones. Entonces se dice que está saliendo de haber conocido todas estas profundas, oscuras y aterradoras emociones, o sea, conociendo todo ese lado oscuro, ¿para qué? Para poder salir fortalecido e ir camino hacia el final de este camino, que puede ser ya cuando luego de que ocurra este eclipse vuelva a salir el sol. Y seguimos con la carta 8 de copas, que también tiene un eclipse retratado, pero en este caso es un eclipse solar. Sí, estamos ante una carta engañosa porque pensamos que transcurre en la noche, pero transcurre en el día. Entonces acá esta simbología va a representar un viaje hacia lo desconocido, porque el personaje que está ahí es un viajero, ¿no? Pero es un viaje al interior, por supuesto, en esta idea de que estamos conectando acá con las lunas. Más detalles sobre la carta de la luna y el 8 de copas y los eclipses los vamos a ver más adelante. Sabemos que esta información es muy interesante, así que espérense unos segundos porque vamos a ir ya en más detalles con ello en algunas diapositivas más adelante. Entonces, acá, siguiendo con el 8 de copas, tenemos acá esto del viaje interior, que es muy importante y que hay una dificultad a veces de hacerlo cuando estás en el presente con la mente crítica y con la actividad del exterior. Entonces, se hace más desafiante. Cuán difícil es tratar de meditar, concentrarse y observarse cuando tienes muchos distractores hacia afuera. Eso es lo que esta carta te está planteando, ¿no? Después continuamos con la carta del 2 de espadas, y el 2 de espadas tiene presente esta pequeña luna arriba, que es una luna creciente. Que hay personas que a veces se confunden o en algunos textos sale que es luna menguante, pero vamos también acá a hacer esta aclaración en un momento más. Entonces, bueno, viendo esta luna creciente, es una invitación a que ella tenga que empezar a salir a buscar y tomar acción para buscar estas soluciones concretas y tratar de no quedarse encerrado y bloqueado con quizá esta decisión que tiene que hacer o esta acción que tiene que tomar. Entonces, una invitación a buscar opciones de salir de este bloqueo a través, sobre todo, ¿de qué? De entender las emociones. Por algo está todo este mar y esta luna presente en esta carta.
Y por lo mismo, por ser una carta 12, una invitación a desarrollar un método para enfrentar este problema, conectar como con este número 2 también asociado a la sacerdotisa, toda esta parte interior de las emociones y poder luego desbloquear esa situación. Finalmente, tenemos al rey de espada, quien porta en su trono una luna menguante y una luna creciente, al igual que el carro en sus sombreras. Están acá arriba en el trono, las tenemos destacadas ahí, pero específicamente tienen una especie de palo muy pequeño que casi no se ve, así que en el rigor, estas lunas son una hoz lunar, la misma que se usa en el campo para poder podar. Esta hoz lunar tiene un significado bien concreto, que es liberación y un cierre, porque muchas las veces las espadas nos invitan a cortar. Y el rey de espadas también, desde ese mensaje, con estas hoz arriba lunares, nos invitan a cortar. Quizás a cortar con una idea o pensamiento que ya no funcionó. Entonces, acá estamos con un mensaje que es súper interesante, que es que estamos en fase de purificación y limpieza. El rey de espada te invita a eso, y en particular estos símbolos plurales están haciendo la reafirmación de aquello. También hay que decir que es una herramienta que muchas personas que se dedicaban a hacer rituales y magias utilizaban. En ese sentido, esta herramienta canaliza las energías de la luna. Imagínense, capta la energía de la luna para hacer magia, pero sobre todo magia de sanación y conexión espiritual. Por lo tanto, la sanación acá para ti, con el rey de espada, está conectada con aquello que tienes que cortar a nivel mental. Y ya al saber esta información, puedes empezar a incluirla, por supuesto, en tus lecturas, pero por ahí Dani nos adelantaba una confusión visual. Algunas cartas del Tarot Rider tienen dibujada una luna creciente o una luna menguante. Ya lo adelantamos en el fondo, sabemos que es una luna creciente, pero queremos explicarles por qué muchas veces en algunos libros hay contradicciones o a veces en nuestras clases nos preguntan, es que yo estoy seguro, nos dicen que es una luna menguante y otros defienden que es una luna creciente. La explicación está en los hemisferios, Dani, ¿cierto? Así es, porque muchas veces pasa que dicen, no, para mí eso es una luna menguante porque yo en el cielo veo la luna de esa manera. ¿Y qué sucede? Que al final lo que tenemos que hacer es llevar el tarot a donde fue creado, a su origen. ¿Dónde vivía Pamela Colman Smith? Vivía en Inglaterra, en el hemisferio norte. Entonces, para ella, cuando refleja, por ejemplo, y dibuja esta luna en esta carta, es una luna creciente, porque ella estaba en el hemisferio norte. Entonces, todas las personas que viven en el hemisferio norte van a ver esta forma y van a decir, sí, es una luna creciente, pero probablemente para nosotros que estamos en el hemisferio sur pueda ser de otra manera. Así es. Entonces, Entonces hay que acá considerar, sí, hay que considerar esto. Bueno, siempre los símbolos eh, fueron dibujados en las cartas de tarot, sobre todo los tarot antiguos y clásicos, hay que considerarlos desde la visión del hemisferio norte, porque desde ahí fueron configurados tanto en las estaciones del año, los signos del zodiaco, si bien obviamente van a ser los mismos en el hemisferio norte y hemisferio sur, las estaciones son distintas y en base a eso también esta información está en el tarot, las fechas también todo está mirado desde hemisferio norte. En el fondo, para dejarlo bien claro, cuando estás en hemisferio norte, la luna creciente la vas a ver como una C al revés. Pero si estás en hemisferio sur, vas a ver una C en su forma original, ¿no? Entonces, es por ello que a veces se presta para confusiones, pero como bien dice Dari, en concreto, las lunas son crecientes desde la tirada desde hemisferio norte, por lo tanto no es la luna menguante la que en el fondo vamos a ver representada en la carta de la sacerdotisa y sobre todo la carta del dos de espadas, que eran cartas que de repente existía ese debate. porque sabemos que la luna posee distintas fases lunares y en un futuro taller nosotras vamos a desarrollar todo esto en mayor profundidad de cada una de estas fases, pero las más cuatro, más que se destacan son las cuatro fases que son la luna nueva, creciente, la llena y menguante. La luna nueva, ¿cuál es? Es un nuevo comienzo, una nueva semilla. Y por lo mismo en el tarot se suele asociar a que la energía de la luna nueva se asocia a esta carta.
a la carta del loco. ¿Por qué? Porque el loco también es una invitación a un nuevo comienzo, a dar un salto de fe hacia lo desconocido. Y en este caso siempre la luna nueva es una invitación a que se dé un salto de fe en el tema donde está la luna. Por ejemplo, si la luna nueva va a caer en el signo de Libra, la idea es que este salto de fe pueda ser en torno a temáticas de ese signo, como armonía, relaciones, amor, diplomacia, etcétera. Luego continuamos con la luna creciente, que en la luna creciente es donde empezamos a tomar acción. Acá sí que empezamos a esta semilla a ver opciones de cómo la hacemos crecer, cómo hacemos que esto empiece a tomar forma. Y por lo mismo es una etapa muy buena de la luna para poder tomar acción, dar a conocer proyectos, salir, conocer gente, contarle de nuestra idea y también tomar decisiones. Y se dice que está asociada a esta energía, la energía del mago. ¿Por qué? Porque el mago es capaz de empezar a tomar o la semilla o los elementos que posee para poder manifestar, hacer alquimia y empezar a hacer esta fórmula o hacer sus proyectos. ¿Para qué? Para poder empezar a formular todo esto y hacer que esta semilla empiece a crecer para que pueda irse hacia la luna llena. La luna llena en general es cuando ya la luz está completamente 100% iluminada y por lo mismo habla de plenitud, de empezar a mostrarnos frente a los demás sin miedo, sin temores, siendo auténticos, confiando en que todas las acciones que hicimos durante el periodo de la luna creciente van a dar por fin su fruto. En esta fase se asocia a la energía de dos cartas, la energía de el sol por un lado y la luna por el otro. ¿Por qué? Porque acá el sol le está dando toda su luz a la luna para que la pueda reflejar y podamos ver todos los secretos, todo lo oculto que quizás tenía esta luna cuando estaba en su fase de luna nueva. Y por lo mismo se dice que en esta fase se empieza a iluminar todo esto oculto y se celebra que obtenemos esta claridad y llegamos al punto máximo de nuestro ciclo. Y finalmente la luna de a poco empieza a perder su luz y esto es un tiempo de profunda reflexión y también de buscar y de analizar qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo para ver si es necesario liberarnos. Y por lo mismo una carta que se asocia a la energía de este ciclo es la carta del juicio, porque en esta carta del juicio se está evaluando, literalmente es como la evaluación final de qué hice bien en mi vida o qué hice bien en este tema o en este proyecto, qué hice de mal, revisar todo y de ahí soltar todo lo innecesario, aprender de lo bueno que sucedió y luego continuar a un nuevo proceso de luna nueva. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Dani, por esta magistral explicación. Y ahora algo que también adelantamos en un principio es entender los eclipses y el tarot. Una pregunta, les diremos, mega frecuente que nos hacen. No solamente personas que estudian tarot, también las consultantes, los clientes de tarot preguntan muchísimo. ¿Podemos leernos el tarot en día de eclipse? Hoy día vamos a resolver esa duda. Bueno, lo primero que les queremos contar es que la palabra eclipse viene del griego que se traduce al español como desaparición o abandono, abandono de la luz. Imagínense antiguamente, tú miras al cielo y desaparece la luna, desaparece el sol. Esto daba susto y se consideraba el abandono de los dioses, las diosas, en un contexto donde antes la luna y el sol eran considerados seres divinos. Entonces, esa desaparición ha generado que hasta el día de hoy muchas personas le tengan tremendo respeto a los eclipses y quizás hemos heredado esa advertencia de nuestras culturas primigenias de ser más cuidadosos en actividades que vamos a hacer días donde ocurre uno de ellos, ¿no? Entonces, si bien esto es algo más bien de fe, de creencias personales, en general personalmente, a mí no me gusta leer el tarot en días de eclipse. Por supuesto, siempre hay que ir viendo una excepción a la regla en contexto de que si tú tienes que trabajar, tienes que agendar todo ese día, bueno, a lo mejor toma más precauciones de hacer todo más tranquilo, por ahí todo lo que a ti te sirva para sentirte mejor en tu proceso de lectura, pero si puedes programarte, en mi caso, yo prefiero no leer tarot en días de eclipse. La razón no solamente de no leer tarot en días de eclipse,
no hacer rituales en día de eclipse, no hacer lecturas de ninguna mancia en día de eclipse, viene por esta misma advertencia que se hacía antiguamente de que como no había luz, no estábamos viendo con tanta claridad. También quizás como se ve mucha sombra, como surge mucha sombra, también surge las sombras de nosotras, de nosotros, en exceso en ese momento. Y las náuseas, a lo mejor al ser utilizadas ese día, podrían generar que las personas reciban información que probablemente es cierta, pero de una manera a lo mejor mal recepcionada por parte de quien recibe el mensaje o que no estáis preparada o preparado para oír o para procesar aún. Entonces, por esa razón, se considera que no es bueno tomar decisiones abruptas en torno al periodo de un eclipse, porque sería algo impulsivo y quizás a lo mejor te estás revelando información que todavía no necesitas procesar, porque puede ser muy duro eso para ti y afectarte más de lo que a lo mejor pensaba, entonces no va a ser útil. Siempre es importante cuando leamos tarot sentirnos bien y estar receptivos al mensaje. Podríamos no estarlo tanto en el día de un eclipse. Pero puntualmente tenemos dos cartas en concreto en tarot que retratan eclipses. Una de ellas es la carta de la luna. Tani, ¿te gustaría comentarnos algo al respecto de qué implica un eclipse en la carta de la luna? Así es, porque como estuvimos un poco adelantando cuando mencionamos las cartas que tenían presencia de luna, en esta carta de la luna como tal hay un eclipse que es lunar. Vale decir que acá la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la luna y por lo mismo oscurece esta última y es como lo que uno ve en el cielo. Y esto ocurre solamente cuando hay una luna llena, cuando están a 180 grados de distancia y por lo mismo el Sol le está dando toda su luz a la luna. Muchas veces, como tú mencionabas también, antiguamente se creía que eran advertencias o que se venía algo malo o bien que los astros o los dioses, porque antiguamente los astros decían que eran dioses, también los estaban abandonando. Y por lo mismo siempre está asociado a que cuando había un eclipse había mucha sensación de miedo, miedo a que estaban siendo abandonados por estas entidades. Y por lo mismo, ahora toda esta sensación de miedo o cierta confusión de qué está pasando ocurre también en la energía de esta carta de la luna. Entonces, cuando uno la está interpretando, también puede ver que quizás se están reflejando los mayores miedos que tiene nuestro consultante frente al tema del cual estamos hablando. Eh, Además de esto, también se dice que no se recomienda quizás meditar mucho con esta carta cuando quizás uno no está dispuesto o no está del todo abierto a poder recibir los mensajes de manera adecuada porque quizás todavía no está esta intención a querer trabajar o enfrentar aquellos temas. Y por lo mismo hay que tener cuidado y sobre todo también de tratar de no meditar con ella los días que efectivamente hay eclipse para también no estar como con esta confusión. Y por último, también como una nueva codificación, es un momento de reflexionar sobre los miedos que nos limitan. Cada vez que nos aparece esta carta es una invitación de ¿qué miedo me están frenando hoy y me están limitando? ¿Será el miedo al que el dirán? ¿Será el miedo a que no se pueda fracasar? ¿O será el miedo a qué? A estos personajes, siempre estos perros lobos nos pueden decir que quizás es el temor al que queremos enfrentar y por lo mismo es una invitación a preguntarse qué puedo hacer para superar estos temas. Buenísimo. Y tenemos el 8 de copas que también ilustra acá arriba al costado un eclipse, pero este es un eclipse solar. El eclipse solar va a transcurrir en una luna nueva. Esto que implica que la luna prohíbe el paso de la luz solar a la Tierra, interponiéndose entre esta y el Sol. Esta es una carta muy engañosa porque como ya la han visto, transcurre, pareciera en la noche, pero no. Como esto es un eclipse solar, significa de que esta carta transcurre en el día. Ahora, ¿qué implica? Observaremos a este viajero y este viajero está yéndose a alguna parte hacia las montañas. Este viajero te está invitando a ti a ir hacia el mundo interior, hacia el mundo lunar, pero desde una posición positiva, luminosa, como la es el sol. De lo contrario, esta carta podría retratar una situación emocional lunar que estás evadiendo, fingir que el problema no existe, negándote a lidiar con ello.
mostrándole además a otros que está súper bien. Todo bien, está todo luminoso, acá no pasa nada, pero internamente te está pasando de todo, ¿no? Entonces a veces esta carta representa que los demás nos ven luminosos, nos ven en el día, en el Ujú. presente, pero nosotros estamos en otra. ¿Mm? Ahora, codificación concreta para esta carta que te invitamos a sumar a tus lecturas de tarot es que los eclipses solares ocurren en luna nueva, la que indica un nuevo ciclo. Por lo tanto, este es un periodo de permitirse algo nuevo. Por ejemplo, dejar de huir, enfrentar una emoción que escondes a los demás e incluso a ti. Quizás llegó el momento de mostrarle a los demás, primero haber revisado tu interior, por supuesto, algo, para poder salir de este loops que es el 8, porque esta carta es un 8 y a veces el 8 nos deja atrapados. Entonces, para poder avanzar y evolucionar, sí, un acto, digamos, psicomágico con esta carta va a hacer revelar hacia afuera lo que estabas hace mucho rato trabajando o negando en tu interior. Entonces, cuando aparece esta carta, indica que es momento de comenzar algo nuevo, debes dejar de guardar y reprimir lo que sea que estás evadiendo. Es un gran momento para reconocer la raíz de un asunto y así cerrar ciclos para comenzar nuevos. Y ahora te queremos hablar de la integración tarot y astrología, que la verdad desde que comienza el tarot surge, porque tenemos muchas cartas que refieren a la astrología en tarot, como el sol, la estrella, la luna, pero en el camino se fueron incorporando informaciones astrológicas súper precisas. Pero llegó un punto donde esta información tuvo que homologarse o de alguna manera formalizarse, y los que más hicieron eso fueron los de la Orden de la Golden Dawn, que se creó en Inglaterra en 1888. Los miembros de esta orden consideraban sumamente importante aclarar bien la información en las cartas porque había muchas escuelas de tarot que estaban con sus propuestas, pero ellos formalizaron una que es la que vamos a nosotras a compartir con ustedes y que es la que más hoy día usualmente suele usarse, ¿no? En el centro tenemos a uno de sus fundadores, a MacGregor Matter, quien le apasionaba muchísimo la astrología, pero no era tan buen astrólogo. Les contamos este secreto porque eso generó que él hiciera algunos escritos, entre ellos el Bukti, que está al costado, que también es un libro muy bueno como base para ir entendiendo las asociaciones astrológicas al tarot, pero un poco impreciso porque él no era tan experto en astrología y eso generó que sus discípulos, seguidores o las personas que fueron estudiando tarot hicieran, digamos, sus variaciones. Pero lo importante acá es entender de que a partir de esta orden de 1888 empezamos a integrar más formalmente la información astrológica a las cartas y acá vamos a observar el mandala astrológico y lo que hicieron los de la Golden Dawn fue incorporar todas las cartas dentro de este mandala y asociarlas un planeta, un signo, un decanato, etcétera. Para hacerlo más visualmente atractivo el lenguaje tarot, a la derecha vas a ver este mismo mandala astrológico con las cartas ahí asignadas. Entre ellos acá está la explicación del por qué cambia la carta de la fuerza con la justicia, que es una pregunta típica que con Dani la respondemos también en nuestros talleres con mayor detalle, pero acá, en honor al tiempo, les queríamos presentar en el fondo cómo se fueron construyendo las cartas a través de la información astrológica, en particular hoy día, por supuesto, nuestras cartas lunares. Acá, por ejemplo, tenemos los arcanos mayores de la sacerdotisa y la carta del carro, que los dos comparten el mismo espacio dentro de esta torta astrológica. Acá vamos a ver el número 2 asociado al arcano, por supuesto, de la sacerdotisa, el 7 el arcano del carro, y ambos están acá en la parte asociada a el signo cáncer. Entonces, acá vemos que en el fondo estas dos cartas también retratan lunas, entonces ahí tenemos una conexión visual, pero también acá la información astrológica se fue asignando específicamente a estas cartas porque estaban las dos unidas en este espacio. Incluso acá tenemos un decanato lunar que también suele ser que coincide que las cartas que le estamos presentando hoy día tienen en alguna parte algún decanato lunar para reafirmar que son cartas que están muy influidas por la luna, ¿no? Entonces, para también entender un poco cómo se fueron configurando estas informaciones, la carta de la sacerdotisa específicamente se va a asociar a la luna. ¿Y la luna a quién rige? Al signo cáncer.
¿Dónde tenemos el signo cáncer? En el carro. Por eso estas dos cartas están acá unidas dentro de esta torta. Y después tenemos, por ejemplo, la carta de la luna, que hay que aclarar que en este sistema se asocia a Piscis, al signo Piscis, y la carta de la sacerdotisa se asocia a la luna. Es cruzado esto, ¿no? No lo hicieron tan fácil, pero tampoco es tan difícil, es cosa de práctica y uno ahí después lo va reteniendo. Pero en concreto tenemos acá también dentro de esta torta, mandala astrológico, algunas conexiones. ¿Quieres, Dani, hablarnos de ellas? Así es, porque acá lo que tenemos, bueno, es la luna, que la luna está asociada a este signo de Piscis. ¿Por qué? Porque acá cuando vemos la rueda podemos ver que el número 18, que el número 18 es de la carta de la luna, está asociada a este signo de Piscis. Y Piscis es regido ¿por qué? Por el planeta Neptuno. Y si ustedes ven textos antiguos de astrología en donde todavía no consideran los planetas nuevos, sino solamente los visibles, ahí se decía que está asociado al signo de Júpiter. ¿Dónde también podemos ver esto? Podemos ver esta conexión con la carta del 8 de copas, que el 8 de copas se dice que es Saturno en Piscis, y eso lo vemos en el primer decanato, en esta parte de esta torta que tenemos, ¿cierto? Y en eso vemos esta conexión. Vemos acá que estos eclipses, que son justamente estas dos cartas que están asociadas al eclipse, están dentro de este trozo de la torta de, o casa en astrología, y están las dos presentes ahí. Y por lo mismo las dos tienen fuerte influencia de esta energía lunar, tanto como en la profundidad que le otorga el signo de Piscis a evaluar las emociones, como también la parte de Saturno de también tomar responsabilidad. Y por lo mismo este personaje se pone la responsabilidad de profundizar en sus emociones, de conocer más y se emprende en este viaje en donde un viaje hacia el interior. Por lo mismo, esta carta también se asocia a ese concepto de un viaje hacia el interior para conocerse más uno mismo, para luego de que ocurra este eclipse o este estado quizás de confusión o miedo, uno pueda salir mucho más reforzado. Del 8 de copas y el 2 de espadas ocurre en astrología lo que se denomina un quincuncio. Y un quincuncio es un aspecto astrológico que ocurre cuando dos planetas se encuentran separados por un ángulo de 150 grados. Entonces también queríamos mostrar hoy día la conexión que hay entre el 8 de Sí. copas y el 2 de espadas. En el sentido del concepto de quincuncio, que implica la necesidad de integrar dos energías que parecen no tener punto de conexión, requiriendo un esfuerzo para encontrar un equilibrio o una manera de trabajar juntas, cuando a ti en una lectura te aparece el 8 de copas, la carta que pudiese ayudarte a trabajar el proceso en el cual estás ahí, que habíamos visto de que muchas veces era que te muestras muy solar, pero no estás hablando de lo que te pasa dentro de ti o los demás no están dimensionando lo que pasa dentro de ti, es trabajar con la carta 2 de espada, porque ahí eso te va a hacer quizás la inspiración o la respuesta, te va a entregar la respuesta que necesitas para poder salir de ese estado 8 de copa. Y a su vez al revés, ¿no? Cuando estés en la conexión del 2 de espada, cuando estés viendo que esta carta te está diciendo algo y te cuesta salir de ahí o tomar la decisión eh, que suele ser que esta carta te está sugiriendo tomar, el 8 de copas, al observarlo, implica que hay algo ahí de información que te puede servir para resolver el 2 de espada. Y sobre el 2 de espada, bueno, tenemos que hablar de que es una carta que está asociada al decanato de luna en Libra. La luna está explicitada acá arriba, dibujada en la carta, ¿no? Acá está el decanato. Y la energía de Libra está representada magistralmente de manera metafórica por esas dos espadas cruzadas. Esto sería la balanza. Para que ustedes vean que también esta información astrológica está secretamente ahí puesta, pero en concreto significa que si ustedes saben astrología o quieren aprender astrología y saben lo que significa, por ejemplo, Luna en Libra, Saturno en Piscis, por supuesto que esa información la pueden aplicar en concreto a estas cartas. Y finalmente tenemos otros secretos revelados, ¿cierto, Dani? Sí, que este secreto sí que es wow. ¿Por qué? Porque uno visualmente en estas cartas, en lo personal, yo jamás pensé que tenían energía lunar hasta que tú me acuerdo que llegaste con este libro maravilloso en el cual nos inspiramos para esta clase. Exactamente, tenemos cuatro cartas arcanos menores que son cartas lunares, de energía lunar. El 7 de espada, asociado a luna en acuario, el 6 de oro
que es luna en Tauro, el 9 de basto, representante de luna en Sagitario, el 4 de copas, luna en Cáncer. A veces los autores del tarot Rider Waite Smith, Arthur y Pamela, no eran tan literales y a veces sí. ¿Cómo decidieron? No lo sabemos, en qué ser muy explícitos y en qué no, pero sí sabemos que ellos se basaron en esta información para construir estas cartas. Como también con quienes en algún momento estuvieron en contacto, por ejemplo, Frida Harris y Crowley. El tarot de Thoth, que es el que está al costado de estas cartas del tarot Rider, va a ser más explícito y dentro de estas imágenes van a ver las lunas y también los signos asociados a esas lunas. Estos personajes se toparon en la Golden Dawn, después empezaron cada uno sus propios caminos y desarrollos de investigación, eh, pero en el fondo lo que queremos plantear acá es que hay muchos mazos que efectivamente se basan en esta información para crear sus cartas y eso implica que, por supuesto, nuevamente, si tú sabes de astrología o quieres aprender y sabes lo que es luna en acuario, por supuesto eso va a ser un significado que vas a poder aplicar específicamente al que te espadas. Los significados de estas cartas los vamos a hablar en una masterclass que les vamos ahora. Vamos a avanzar en esta información que es muy específica, que son los ciclos en estas cartas y tiempos inspirados en la luna. Cuando Así comencé, es. sí, perdón, cuando comencé en mi camino de aprender tarot, una de las cosas que más me llamaron la atención era que me indicaban de que si aparecía la carta de la sacerdotisa o la carta de la luna, esa carta tenía un ciclo de días asignados específicos, que era 28 días. Obviamente hacía la asociación que muchas y muchos a lo mejor están haciendo de que es típico asociar el ciclo lunar completo a 28 días. Pero más allá no tenía el por qué. En el camino lo supe. Y es porque, por supuesto, estas cartas son lunares y están marcando los tiempos de la luna. La carta de la sacerdotisa y la carta de la luna, que representan en sí el concepto lunar completo, las cuatro fases, van a estar asociadas específicamente cuando salen a tu lectura a 28 días. Dani, ¿qué nos queda para el carro, por ejemplo? El carro, como tiene estas dos lunas, como vemos acá, se dice que es como una luna creciente con una luna menguante, entonces que se podría estar asociado, como cada una más o menos está en la mitad de los ciclos, a 14 días. Buenísimo. Y después tenemos la carta del 8 de copas, que también a veces las personas la dejan como una luna y la pueden aplicar, por ejemplo, al concepto de ciclo lunar completo, 28 días. Pero si también empezamos a ser mucho más precisas, como esa carta representa un eclipse solar, puede representar el promedio de cuánto tiempo pasa entre un eclipse solar y otro, que son 18 meses. Por lo tanto, quizás estos son procesos muy largos los que estás viviendo en tu interior con respecto a asociar eso tiempos a el 8 de copas. También la carta de la luna en sí, sabemos que es un eclipse, pero al ser un eclipse lunar, que esos suelen transcurrir en menos tiempo versus los eclipses solar, suelen ser que los eclipses lunares pueden ocurrir de 2 a 4 veces al año. Por lo tanto, puede ser como procesos más profundos que ocurran 2 a 4 veces al año, lo que está marcando esa carta. ¿Y qué pasa con el 2 de espada? En toda espada, bueno, tiene esta presencia de la luna creciente. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar si alguien nos pregunta un ciclo o un tiempo en torno a eso? Puede ser perfectamente 7 días, que es lo que tarda en crecer la luna para llegar a esa fase, o bien en la siguiente luna creciente. Y eso también olvidé mencionar en la carta del carro, que la carta del carro también, una de las posibles respuestas, aparte de quizás dar estos 14 días, podría ser también en la siguiente luna creciente o siguiente luna menguante. O sea, que definitivamente va a ser en alguna de esas fases cuando la luna está en este periodo de crecimiento o de apago de energía. Y finalmente tenemos a este rey que fue el que yo creo que más nos sorprendió a ambas, ¿cierto? De que tenía estas lunas detrás. Exacto, y este rey, también representante como el carro de la luna creciente y menguante, te va a asociar a 14 días. ¿Cómo puedes usar esta información? Ya sea para programarte, si tú dices, bueno, ¿cuántos días más quiero hacer algo o sería más idóneo hacerlo? Podrías apartar estas cartas y la que salga obviamente te va a indicar el tiempo para aquello. ¿M? No necesariamente en una lectura donde tú digas quiero medir el tiempo, lo puedes decir, pero sí puedes tú usarlo como herramienta para organizarte.
en ciertos periodos de tu semana o tus días, o un poco para quizás compromiso personal, entender tus ciclos emocionales, cuántos días a lo mejor sería bueno profundizar, hacer una meditación, hacer una terapia en torno a eso. Llegó el momento, por lo mismo, de revisar estas lecturas que traemos como propuesta para tu proceso de crecimiento personal, entendiendo los ciclos lunares, estas nuevas codificaciones. La primera lectura que traemos, Dani, ¿cómo dice? ¿Para qué es? Dice que es, bueno, una propuesta de una lectura para entender nuestros propios ciclos emocionales o cuando uno de nuestros consultantes desea también conocerlos. Es sugerida para cuando, cuando no sabemos qué nos pasa, cuando quizás estamos un poco confundidos con sensación de bloqueo, sobre todo a nivel emocional, o bien sentimos esa necesidad de cerrar un ciclo, un tema o algo para luego poder partir nuevamente de una mejor manera y con mejor energía. Y por Me lo mismo la encantó, me propuesta encantó. son 4 cartas, y cada una de estas 4 ideas que represente una de estas fases lunares que aprendimos antes. Entonces, la primera sería la luna nueva, y como vimos que la luna nueva está asociada a inicios, la pregunta o lo que se buscaría en esta carta sería, ¿qué inició esta emoción o esta sensación de bloqueo a nivel emocional? Ahí la idea es que identifiquemos origen, el pasado, lo que pasó, cómo fue que comenzó y partió todo esto. Claro. Esto es para buscar el paciente cero. Exacto, para identificar ahí dónde queremos comenzar a entender el por qué está sucediendo este tema emocional. Después tenemos la número 2, asociada a la energía de la luna creciente, que dice que es el disparador. ¿A qué se refiere esto? Que hay que buscar los detonantes emocionales, cuáles han sido los hechos, las situaciones, las conversaciones o quizás las personas que han provocado quizás esta respuesta emocional desproporcionada que hemos sentido en torno a este tema que estamos consultando. Exacto, que Después trae tenemos en la el número fondo el 3, pasado al ¿sí? presente, que trae el pasado al presente, Claro. que en el fondo algo que tú a lo mejor querías superado, algo que estaba en tu inconsciente, y de repente un aroma, una palabra, un hecho, ¡pah!, lo dispara y te lo coloca en el presente. Aquí, la carta que aparezca acá te va a contar qué fue lo que disparó ese evento a tu vida. Así es, no pudo haber sido mejor explicado. Después la número 3 es la carta de la luna llena, y la luna llena ya es una etapa donde ya uno se da cuenta de las cosas, puede visualizarlo porque está en esta máxima expresión, y por lo mismo se dice que es una etapa de comprender el aprendizaje. Acá la idea es como ver qué nos falta, qué hemos hecho de bien, de mal, qué hay que aprender, qué oportunidad tenemos, etcétera. Y ahí la idea es como atenderlo de una manera creativa, sanadora y espiritual, como estar dispuesto a escuchar este mensaje, a abrirnos a esta apertura. Y finalmente la 4 sería la carta de el cómo vamos a cerrar este ciclo asociada a la energía de la luna menguante, que era una energía mucho más reflexiva, de, de terminar la evaluación final y poder ver qué es necesario soltar. Y por lo mismo acá la idea es como con esta carta identificar un consejo del tarot, y con el arcano que aparezca es con qué energía tengo que trabajar para poder hacer este cierre de ciclo emocional de la mejor manera posible. Uno puede con las cartas meditar, con las cartas Sí. puede intencionar y ritualizar. Entonces, en el fondo, la carta que aparezca acá, la posición 4 es la que se sugiere que uses para aquello. Y tenemos también otra propuesta de lectura, que es una lectura para comprender los ciclos lunares, quizás para programar tu mes en torno a esto, o para intencionar, que es algo que con Dani nos encanta. Entonces, esta lectura está sugerida para sincronizarte con los ciclos lunares y aprovechar el máximo la energía de la luna. Acá también tenemos 4 posiciones. Sugerimos que uses todo el mazo, pero si no, con el mazo que te sientas cómodo, ya sea arcanos mayores o solo arcanos mayores. Entonces tú revuelves las cartas, las dispones en estas posiciones, son 4 cartas, y la primera posición representante es de la luna nueva, que es para intencionar. Y esta posición es ideal para conectar con tus sueños y tus deseos, establecer una meta. Entonces, ¿qué te dice el tarot al respecto? A lo mejor, ¿cuál de todos los temas que hay que elegir, cuál de todos los anhelos y sueños, tarot te ayudará acá en esta posición a definirte por uno? Después tenemos en la luna creciente, en la posición número 2, el tomar acción. Periodo para accionar y dar impulso a tus metas. Entonces, acá la carta que aparece implica que vas a tener que, desde ese mensaje, encontrar las medidas concretas para avanzar en esto que estabas anhelando.
Al principio tú estás anhelando, estás soñando, estás intencionando, pero en la posición 2 ya, ¿qué voy a tener que hacer? ¿No? Eso te lo va a responder esa posición. Y la número 3, asociada a la luna llena, es momento ya de agradecer el avance. Es tiempo de celebrar los logros. Aquí sí o sí tienes que ver algo bueno. ¿Qué es lo que de lo que tú en un momento intencionaste, ves que ya está empezando a andar o se ha dado o quizás se dio todo, ¿no? El que se diera todo o un poquito ya es un avance, ¿vale? Entonces acá el tarot te va a ayudar a ver qué es lo que hay que agradecer o dónde ver los avances. 4, luna menguante, que es recoger. Aquí ya podemos recoger los frutos que imaginamos en luna nueva, que sembramos en creciente y sobrevivieron a las emociones de la luna llena. ¿Qué dice el tarot? ¿Con qué te quedas? Es clave acá para ver finalmente todo este proceso de lo que tú habías estado intencionando, ¿no? Así que acá tenemos esta propuesta de lectura que es de verdad fabulosa para iniciar siempre mes a mes una organización con respecto a cómo sincronizarte con tus ideas y proyectos para que se hagan realidad a través de esta lectura. La bibliografía sugerida en la cual no pasamos con Dani para hacer esta introducción de tarot y lunas. Estos libros, la mayoría están en inglés porque la información todavía sigue siendo mucho más escasa en el español. Son libros buenísimos que recomendamos encarecidamente y acá debo comentar que si bien recomendamos el BookTik, que es fácil de conseguir muchas veces a modo de PDF en Internet, es un texto desarrollado por un griego mater hace tanto tiempo que por supuesto hoy día ha recibido ajustes y la información más actualizada está en estos otros libros que ahí ustedes podrán mirar con tranquilidad. Dani, que nos sigan, ¿cierto? Que nos sigan en nuestras redes sociales, que Sí. nos sigan en Dani Tarot, en Azabeth. Como siempre, si esta información ha sido de utilidad, si ha impactado positivamente tu vida, si quieres compartirla, saca una foto al dispositivo donde sea que estés viendo esta clase y arróbanos en nuestras redes sociales. Y algo que nos preguntan muchísimo, ¿dónde está la presentación, Dani? ¿Dónde está esta presentación? La presentación la pueden conseguir ya que la dejamos disponible para todos ustedes y la pueden leer a través de este QR. Así que con su celular pueden leer este QR y nos va a llevar directamente al link donde tenemos alojada esta presentación. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de esta materia? Sobre todo cómo se relacionan las cartas del tarot con las fases lunares. Y aún más, ¿quieres descubrir tiradas específicas, más de las que ya acabamos de dar? Rituales, porque las cartas lunares están asociadas a fechas y a horas y a intenciones específicas. Todo eso, ¿quieres saberlo? ¿Quieres poder potenciar la energía de la luna junto al tarot para mejorar tu vida? Con Dani te traemos este maravilloso momento de tomar decisiones. La decisión de incorporar el tarot, las lunas, la energía lunar en tu vida, te sugerimos tomarla ahora. ¿A través de qué, Dani? A través de esta masterclass de tarot y ciclos lunares que si ustedes acá sintieron en esta pequeña muestra de taller de que se revelaron muchos de los secretos, imagínense todos los otros secretos que tenemos guardados para compartir en esta masterclass. Esta será en forma online, así que pueden participar desde donde estén, en cualquier parte del mundo, mientras tengan un dispositivo con conexión a internet. Son todos muy bienvenidos. Es un taller que vamos a hacer solamente una vez al año. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el sábado 5 de octubre de 10 a 13 horas Chile, en la cual que vamos a aprender, como mencionaba Sabet, vamos a aprender codificaciones únicas, relaciones entre el tarot y las distintas fases lunares, unos rituales maravillosos para hacer junto con las cartas en ciertas fases lunares, tiradas específicas para cada una de estas fases lunares. También vamos a aprender, vamos a practicar y aprovechar la energía disponible de la luna y cómo podemos manifestar con ella. Y para eso, ojo, no es necesario que ustedes sepan ya de ciclos lunares ni de astrología. Lo ideal es que solamente tengan conocimiento básico en el tarot. Buenísimo. Incluye, obviamente, la participación del taller en vivo, que ustedes pueden hacer todas las preguntas ahí en torno al conocimiento. También vamos a hacer las prácticas de lectura. También un ebook online
con las decodificaciones, las lecturas y la presentación, más también un grupo de apoyo vía WhatsApp, mientras dura esta hermosa masterclass de tarot y ciclos lunares para ustedes. Ya saben, facilitamos a Sabet y Dani Tarot. Esta masterclass ya tiene un valor, pero como es solamente una vez al año y son cupos muy limitados, los y las invitamos a que se puedan inscribir en la lista de espera a través de contacto@talleresdetarot.cl, porque por haber asistido y escuchado esta clase van a obtener una oferta especial por tiempo limitado, un descuento para que puedan tomar y aprovechar esta oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias por la sintonía, por conectar con esta masterclass. Y lo dejamos